Desde aquí, mi corazón, para cantar, para escuchar, para conversar y crear unidad. Hola, bienvenidos a Desde Aquí. Yo soy Gisela Sanders Alcántara. Hoy es el inicio de nuestro registro para lograr los pasos para transicionar de la vida que ahora tengo, una mujer trabajando como productora de televisión en una de las ciudades más grandes y complejas del mundo, a una vida en el campo, viviendo de forma más sencilla, contaminando menos, más conectada con la tierra y siendo parte de una comunidad. Y bueno, ¿cómo voy a lograr eso? Pues de eso se trata esta odisea. Soy muy honesta, me preguntaba si era importante contribuir a esta cacofonía de voces en YouTube y las redes sociales, y llegué a la conclusión de que sí. De que sería importante por dos razones. Una, documentar este proceso para que en el futuro exista esta historia que nos ayude a mirar al futuro. Y dos, porque creo que aunque haya mucho allá afuera, hablando y escuchando, se encuentra la gente. Y así es como vamos a encontrar a nuestra comunidad. Les vamos a estar trayendo las noticias de cómo ha ido avanzando este sueño, ¿no? De llegar a la granja corazón. Para esta transición se va a requerir mucho, ¿no? Yo agradezco que mi familia me está apoyando en esto, ¿no? Cuando yo le dije a mi marido, mira, yo me quiero ir a México, él me dijo, yo te apoyo. Esta es una búsqueda que por ahora va a ser sola. Eventualmente más personas se van a incluir, ¿no? Eventualmente mi comunidad se va a hacer más y más y más y más grande. Y en cada entrega mensual encontrarán 3 secciones. Mi proceso, mi comunidad, mi autocuidado. En la sección Mi Proceso, les daré un reporte de los avances en mi búsqueda de encontrar y modificar mi forma de vida. Me vine de México a Nueva York buscando desarrollar mi profesión a los 30 años. Después de casi 5 años me casé con Dan Akiva, mi esposo. Lo conocí en la maestría de cine. Tenemos 2 hijos, Simón y Natalia. Simón es autista y fue diagnosticado a los 3 años. Recientemente Natalia fue diagnosticada con déficit de atención. Natalia. So do your eyes. I'm not done yet though. Okay. Oh, are you recording? Yes, I am recording. He estado aprendiendo de este tema mucho y entendiendo que si mis hijos son como son es porque nosotros, sus padres, también algo tenemos de eso. Y yo creo que he vivido con déficit de atención toda mi vida, sin tener un diagnóstico formal, pero con todas las características de este. Vivimos en Brooklyn. Hemos tenido la fortuna de vivir en nuestra casa, con bello jardín, yo trabajando en televisión y produciendo mes con mes contenido muy interesante sobre vidas de inmigrantes latinx. Y Dan viajando muy a menudo, trabajando como director de fotografía en documentales y televisión. Y mis hijos en la escuela, con sus terapias y con todo lo que implica los ajustes de personalidad y presiones de vivir en la ciudad. Con una vida prisa, trabajando, llevando la casa, la comida, las tareas, las terapias. Conseguir los mecanismos para que mis hijos reciban lo que necesitan, hacer las compras, manejar el transporte público, las demandas de mi trabajo, cumpliendo con mis horarios interminables. Los dolores de la edad llegaron, y pues yo, con los apuros del día a día, no le hacía mucho caso. Que el hombro, que la rodilla, luego la otra. Eventualmente las 2 rodillas me llegaron a doler tanto que me costaba trabajo caminar. Un día llegué al hospital, sintiendo que me iba a morir, y los doctores me dijeron que era ansiedad. Que eso era todo. Yo no podía creer que me dijeran que esto tan físico que estaba sintiendo era únicamente ansiedad. Esta sensación de sentirme abrumada, de sentir que todo se me salía de las manos, de que no era capaz, aunque me diera de palos a mí misma, no era capaz de llevar mi vida, mi trabajo, mis hijos, mi casa. Siempre sintiendo que estaba haciendo las cosas mal, siempre fallando en todo lo que me proponía. Esa era mi dolencia emocional y psíquica. Y las rodillas eran mi dolencia física. Tenía que hacer cambios radicales en mi vida, pero no sabía cómo. Esos cambios empezaron poniendo atención a los dolores físicos primero. Le hice caso a mi amiga Maya. Utilicé cambó, una medicina tradicional de la región de la Amazonía, extraída de las glándulas de una rana pequeñita. Además del cambó, también empecé a investigar con la comida. Vi que algunas personas con artritis hablaban de cambiar la dieta, retirar azúcares, harinas y algunos otros granos. Adopté una dieta con alta alcalinidad y en un proceso de varios meses los dolores de las rodillas empezaron a disminuir. Llegó el año en que cambió todo, ¿sí? No solo para mí, sino para el mundo entero, el 2020. Con la pandemia todos paramos, la humanidad entera paró.
Ya arrancada en ese proceso de sanación, decidí enfocarme en lo que me podía hacer bien, en lo que me hacía sentir bien. Era la primavera y desde ahí pues volteé a ver el jardín. En casa empezamos a separar la basura y a hacer la composta. Toda la familia participó en ello. Me hacía sentir bien producir menos basura. Incluso el aprender a mantener la composta me hacía pensar en cómo el concepto de basura puede ser cuestionado. Pues lo que no te sirve a ti, le puede servir a otro. Y el tirar se puede convertir en pasar y reutilizar. Es increíble cómo un montón de desperdicios de comida se convierten en tierra rica para las plantas. Simón, mi hijo, me propuso hacer caminatas en el parque semanalmente. Nos íbamos a Prospect Park, un espacio como de 200 hectáreas, con un lago y muchas laderas donde te puedes perder y verdaderamente sentir que no estás en una ciudad. También observábamos a los animales, a los pájaros, imitábamos sus sonidos. Ellos nos respondían. Ay, pececito. Íbamos a visitar un pececito a un lago y le cantábamos esta canción. Ay, pececito, ay, pececito, ay, 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 pececito, te estás moviendo, yo sí te veo entre las aguas mover tu cola. Fish, come over here right now. Ay, pececito, ay, pececito, te veo come over here right entre las aguas. Come over here right now. Ay, Come over ay, here right now. pececito. Come over here right La ansiedad, mis dolores habían disminuido. Y sentí que gran parte de mi sanación no solo sucedió con el cambio de la dieta y las aplicaciones de campo. También fue hacer la composta con los niños, sembrar semillas, cuidar las plantas del jardín, caminar el parque con Simón, cantarle a los pájaros, a los peces. Sobre todo descubrir que la tierra es un ente viviente. Claramente sentí que mi acercamiento a la tierra me había sacado de ese estado en el que estaba, del dolor que traía. Me ayudó a pensar y además me hizo partícipe de mi propia curación. No dependía de un doctor que me medicara, sino que iba aprendiendo con y de la tierra. Sentí un profundo sentido de responsabilidad para cuidarla y ahí en ese lugar supe que mis días viviendo en la ciudad estaban contados. Dan, mi esposo, me propuso buscar algo en el campo neoyorquino, pero mi alma me decía que si me iba al campo, tendría que ser al campo mexicano, de donde yo soy. Entonces viene mi sueño, crear una granja, que sea un espacio de producción comunal, educativo, donde se pueda aprender de formas ancestrales de cultivo, donde también se enfatice la bienvenida a individuos con discapacidades, pues nuestra familia vive con diferentes grados de discapacidad. Y pues en esas estoy, en el proceso de ver cómo le hacemos para que en familia encontremos una opción de vida que nos mantenga sanos en todos los niveles, físico, emocional, psíquico y álmico, y podamos llegar juntos a vivir a nuestra granja corazón. En mi comunidad sostendré una conversación con alguien que ande en una búsqueda similar. Hoy vamos a hablar con mi prima Tania Vidales. ¿Me escuchan y todo? Ella tiene una línea de productos naturales para no bañarte, son shampoos, son maquillajes y los hace literalmente en su casa. Ella ha estudiado muchas cosas, ha sido actriz, tuvo una escuela Montessori durante muchos años y recientemente pues tiene esta línea de productos orgánicos. Además, una cosa muy importante, no te los da en botellitas plásticas, sino te los da en latitas reusables. Tú le compras a ella el shampoo sólido que viene empaquetado en papel y tú lo pones dentro de tu latita y lo puedes usar en el baño, lo cual se me hace una cosa maravillosa. Yo estoy en Nueva York, ella está en México y gracias a la tecnología podemos tener esta conversación. Pues bienvenida, Tania, a este espacio de Desde Aquí, ¿no? Esta es la primera transmisión que hacemos y pues bueno, tú eres la primera persona y muchas gracias por por aceptar, ¿no? Ser la primera invitada. Yo feliz, me encanta estar contigo y verte. Todo lo que nosotros hemos sido, nuestra herencia, ha de alguna forma influenciado lo que tú eres ahora. O sea, es una pregunta obvia, pero sí me gustaría saber cómo. Yo crecí en un ambiente lleno de música, lleno de danza, lleno de colores, de comida deliciosa, de cultura, de artesanía, o sea, de todas esas cosas que son tan enriquecedoras.
fueron parte de mi infancia, de mi vida, desde que nací. Allí aprendí el valor de las cosas hechas por una persona, por ejemplo, un huipil o algo así, que no solo es una ropa bonita hecha en serie, ¿no? Sino que en sus grecas, en sus flores, en sus dibujos, puede mostrar la cultura o la cosmogonía de algún pueblo, de alguna región en especial, los colores. Entonces yo decidí, pues, porque me siento cómoda y me siento yo al hacerlo, usar siempre este tipo de ropa mexicana, también pues con la comida, la música, todo eso son como cosas que me mueven muchas fibras. Y algo que yo recuerdo y que tengo muy, muy, muy pegado a mí es todas las tías, ¿no? En la cocina, y era un bulliceo, así, era impresionante, todo el mundo hablando al mismo tiempo y todo el mundo con las manos pues llenas como pues de comida, ¿no? Porque pues o hacíamos tamales o por ejemplo a lo mejor el mole, claro, exacto, entonces todo eso, ¿no? Yo también de mi abuelita, porque Tana en el metate, ¿no? Claro. No sé si tú lo recuerdes, pero yo recuerdo perfecto a mi abuelita Tana en el metate, moliendo las semillas y el chocolate, claro, todo lo que llevaba el mole, mientras la tía José los iba dorando y friendo. Claro, sí. Y el caso inmenso. ¿No? Sí. ¿Te acuerdas los casos inmensos que nos metíamos ahí abajo, cuando ponían los casos boca abajo, ¿no? Cuando estaban descansando los casos que no estaban siendo ¿no? usados para hacer comida, los ponían boca abajo y nosotros nos metíamos ahí, ahora sí que, ¿no? A platicar y a jugar y a las escondidas o incluso a la casita, ¿no? Tú y yo hemos hablado de que somos brujas, ¿no? De que hemos aceptado que nosotros tenemos cierto poder, ¿no? Y como insisto, ¿no? O sea, fuera de esta campaña del Focus Pocus, ¿no? De que las brujas son malas, ¿no? Y feas y tienen una verruga en la nariz, ¿no? Que verdaderamente la brujería es un equivalente a la sabiduría femenina inherente, ¿no? Exactamente, así como yo lo veo. No sé si lo podré explicar, pero yo siento que este poder de crear que tenemos, como que nos conecta de alguna manera especial con la naturaleza. Y entendemos como más de ciclos, de ritmo, ¿no? Claro. Y eso está en todo, que podemos dar como intención a la cosa que hacemos, porque hacemos como que muchas cosas con mucho amor. Cuando mezclas, cuando preparas algo para que se reúna tu familia a la mesa, estás poniendo estas intenciones de amor, de que todo el mundo se sienta bien, y esa es como magia. Te he estado observando, Tania, ¿no? Has estado desarrollando esta práctica, ¿no? Que es en ponerte a mezclar con aceites, con sustancias de diferentes, ¿no? Diferentes hierbas, ¿no? Diferentes olores, texturas, colores, porque también ahorita ya estás empezando a hacer maquillajes. Entonces, platícame un poquito de cómo te lanzaste, platícame cómo fue esa transición a decir, ok, sí voy a ser Tania. Pues, retomando un poquito lo que estábamos hablando, una parte importante de ese poder es curar, ¿no? También. Por ejemplo, todas las mamás curamos hasta con un besito, ¿no? Te golpeaste. Un besito que es también esa intención y ese amor que pasamos. Y pues en ese ambiente en el que crecimos había muchísimos olores y muchísimos estímulos. Y yo desde niña siento que tengo una gran capacidad olfativa, ¿no? Sí, yo lo sé. Sí, mira, siempre acá que huele aquí. mi hermana decía, oye, es que, ¿cómo puedes darte cuenta de eso? Yo decía, no, es que hay unos zapatos por ahí, hay algo en algún lugar y nadie los veía. Yo los Era tu superpoder. Sí, es mi superpoder. Todos tenemos esa capacidad de evocar momentos, de evocar recuerdos, personas, etcétera, a través del aroma, porque pues esas
tres cosas viven conectadas, están en el mismo lugar en nuestro cerebro: el olfato, la memoria y las emociones. Entonces, pues así fue surgiendo y se unió con otra de mis grandes pasiones, que viene de lo mismo, de esta pasión por la naturaleza y de estar conectada con nuestros ciclos naturales y con el planeta y todo eso. Y empecé a crear para mí, al inicio, pues como productos de higiene corporal, productos cosméticos, que yo pudiera utilizar para dejar de producir basura, ¿no? Claro. Y pues empecé a estudiar también sobre el tema, porque pues yo no soy química, no soy bióloga, y hacía muchas cosas de manera intuitiva, pero pues yo entiendo que hay que acercarse al conocimiento, ¿no? Empecé a hacer estas mezclas, empecé a estudiar y empecé a hacerlo pues de alguna manera ya más formal para mis hermanos, para mis cuñados, para mis sobrinos. Y cuando me di cuenta fue creciendo y de repente alguien me dijo, oye, me dijeron que tú haces. Sí, pues sí. Y empecé a vender. O sea, fue así de orgánico entonces. Sí, fue un ¿Y en cuánto tiempo te tardaste lo estoy haciendo para mí, para mi prima, para mi hermana, para mi sobrino, de ahí a empezar a tener ya una marca? Pues en la pandemia surgió lo de la marca. Yo antes ya tenía tiempo y de verdad como que no se me había ocurrido hacer un negocio de esto, hacer un emprendimiento. Cuando me di cuenta, de verdad, no sé en qué momento exacto lo comencé a vender. Okay. Pues ya cuando me dijo mi esposo, oye, pues si le pones una marca, y dije, bueno, pues le pongamos. Claro, y ya. Estar con mi hija, porque él pues tiene esa mentalidad más comercial que yo, ¿no? Más empresarial. Y pues con mi hija ideamos el nombre, que fue la unión de su nombre y mi nombre, que es, ella se llama Ana, yo me llamo Tania, y juntamos Tana, porque queremos algo así cortito, de 4 letras. Sí. Y cuando me di cuenta, dije, oh, así le decíamos a mi abuelita, ¿no? Ajá, ajá. Y dije, y sentí como que todo se unió. Ajá. Porque sí veo a mi abuelita como la primer gran bruja poderosa que conocí. No, y además, ahorita que tú estabas hablando del conocimiento y de la investigación, por ejemplo, nuestra abuela nunca fue a la escuela, ¿no? Ella no, pero sin embargo, es decir, ella estudió a la hora de investigar qué pasa cuando yo mezclo esto con esto. Es decir, no había un estudio formal, reconocido, institucional. Yo creo que esto de curar es ya más de conocimiento ancestral, es de conocimiento que se ha pasado de boca en boca, pasado cientos de años de prueba y error, ¿no? Porque hay plantas que todo el mundo sabe que desde tu mamá, tus abuelitas, tus tías, todo el mundo que te sirven, que te pueden ayudar a relajarte o a quitarte el dolor o el dolor reumático, qué sé yo. Entonces ese conocimiento sí es ancestral. Y mi mamá también nos curaba con tecitos. Y ahora, por ejemplo, tengo a mi hijo que estudia medicina, ¿no? Y de todas maneras, aunque él es un científico, ¿no? Y es un gran estudiante de medicina, como que nos conectamos muchísimo también, ¿no? Claro. Y él me dice que todos estas maneras de curar son medicina complementaria. Y que una no excluye a la otra, ¿no? Sí, pues idealmente yo creo que todo conocimiento, cuando uno no cancela al otro, es decir, cuando no hay ese conflicto de, bueno, no, lo mío es mejor y lo tuyo no vale, pues entonces es maravilloso, ¿no? Cuando hay ese respeto, ¿no? De reconocer que hay diferentes formas de pensar y diferentes formas de resolver también, ¿no? Y también de compartir el conocimiento, porque, bueno, ese conocimiento no estaba escrito, pero sí definitivamente se pasaba de boca en boca, ¿no? Era parte de una tradición. Tania, te juro que estoy encantada con esta conversación. Me encanta que te hayas lanzado. Admiro mucho, de todos modos, la valentía, ¿no? De decir, ok,
esto es lo que yo creo, que es dejemos de ser basura, dejemos de generar basura al comprar, ¿no? Ahora sí que shampoos y jabones y demás cosas que vienen en plásticos, en botellas, y que como tú dices, van a tardar muchos años en integrarse otra vez a la tierra, ¿no? Y pues nuestra tierra nos necesita, ¿no? Nos necesita. Y que además tiene sustancias que pueden ser peligrosas también para nuestro cuerpo, químicos. O sea, sí somos química todos, ¿no? Nuestro cuerpo es química y a fin de cuentas las sustancias naturales, los ingredientes naturales, pues es química también, pero no es artificial, no es algo producido o en un laboratorio que a lo mejor puede ser dañino. Y fíjate que no había yo caído en la cuenta. Ya había pasado como 6 meses y de repente me di, porque mis hijos me ayudaron al principio a armar lo de las redes sociales, y de repente ya tenía algunos seguidores y ya venían a comprarme. Y un día en una plática familiar con mis hijos y mi esposo, él les dijo, ¿se han dado cuenta de lo que ha hecho su mamá en tan poco tiempo? En unos meses ya tiene una línea de no sé cuántos productos, tiene marca, tiene logotipo, tiene seguidores. Entonces yo me quedé así, dice, y lo hizo ella sola porque realmente no la hemos acompañado tanto, ¿no? Entonces, Wow. en ese momento me cayó como que hice conciencia yo también y me sentí muy, muy orgullosa de mí misma y también me di cuenta de que si estás haciendo algo que amas y que te gusta, como que las cosas van a cerrarse, ¿no? Como que el emprendimiento me encontró a mí, nos encontramos. Pues eso es lo que quiero hacer y entonces en ese sentido yo te pido a ti, ¿qué recomendaciones me das a mí? Tú ya con tu experiencia, ¿no? Recorrida, ¿no? Pues, no sé, son muchas cosas, pero yo creo que sí, en efecto, hay que conectarse contigo mismo para empezar. Realmente creo que tú vas por buen camino porque vas a encontrar o vas a unir las piezas si es algo que tú amas. Yo sé que te va a ir muy bien, primita, y pues si tienes ese impulso de irte al campo, pues está muy bien. También vivimos cosas maravillosas en el campo, mucha magia, esa conexión con la naturaleza, con los animalitos. Entonces sí, la naturaleza ha sido parte de nuestra vida y sí sana, definitivamente. Conectarse con ella de muchas maneras es sanador. Muchas gracias, Tania. De verdad te agradezco mucho esta conversación. He aprendido, ahora sí que pues sí, creo que mencionaste un elemento muy importante. No es nada más la tierra, sino también la comunidad. Y tú eres parte de mi comunidad, ¿no? Pero bueno, en fin, esta conversación está espectacular. Espero que en el futuro sigamos colaborando juntas, ¿no? Haciendo cosas. Y pues gracias por estar aquí, ¿no? Desde aquí, desde el corazón, en esta sección de mi comunidad. Gracias a ti, te amo mucho. Yo también te amo con todo mi corazón. Y en mi autocuidado hablaré y mostraré cuáles han sido mis rutinas y prácticas que me han ayudado a mantenerme sana. Y pues bueno, mi autocuidado fue un concepto que verdaderamente me lo introdujo una gran amiga cuando yo me estaba quebrando en el 2020, ¿no? Tenía una situación de ansiedad ¿no? O sea, no me podía sostener, ¿no? Y mi amiga me dijo, ¿tú sabes del autocuidado? Y yo, que era como un concepto. Entonces, cuando llegó ese concepto, para mí fue como una joya que tenía al lado, pero que verdaderamente no había, como usado, ¿no? El autocuidado como en 3 niveles para empezar. El físico, ¿no? Hacer caminatas, respirar. Ese por un lado, ¿no? Así como por la tierra.
el otro como una práctica que me conecte más en un nivel álmico, ¿no? Como prácticas de canto, de chamanismo, de meditación, que me permitan elevar el espíritu. También en el nivel emocional, como que uno pues empieza también a no maltratar tanto, ¿no? A también entender qué es lo que uno está viviendo. Y si hay cosas que nomás no logramos hacer, pues se tiene que entender, ¿no? El autocuidado viene en oposición al descuido, cuando de repente pasa mucho a una como mujer que tiene familia, que se empieza a encargar de los hijos, se empieza a encargar de la familia, del esposo, de las necesidades del hogar, de la casa, y verdaderamente tus necesidades se quedan completamente como negadas, ¿no? Uno te pones atención a ti misma, desde no ir al doctor, no comprarte ropa, no y bueno, pues uno se tiene que dar como tiempo a sí mismo. Entonces, eso es el autocuidado. Agradecemos infinitamente su atención en esta entrega de Desde Aquí. Esta producción es apoyada por Aldo de la Cruz y María Fernanda Blanquet. Ellos mismos se encargan de las redes sociales. Parte de la música es de Sirona Records, obtenida por el Internet Archive. Dedíquense un momento del día a algo que les permita estar en paz y ser felices. Hasta la próxima.